Algo que señalaste que es una realidad de la que partimos, la mitad de los mexicanos viven en condición de pobreza. Y desde ese punto de vista, el compromiso que impulsamos de Coparmex es a subir el salario mínimo. Tú sabes que ha sido una propuesta de Coparmex que no siempre ha sido seguida. Un problema que había es que estaba indexado muchas variables al salario mínimo y entonces subían otros costos, servicios, créditos hipotecarios. Una vez que se logró desindexar, hemos podido avanzar a subir el salario mínimo, todavía no al nivel que consideramos debe de estar. Hoy en día el salario mínimo alcanza el nivel de bienestar personal, es decir, a una persona le alcanza la canasta alimentaria. Pero nos dice el INEGI que una familia tiene 4 personas, de los cuales en promedio 2 trabajan. Entonces tenemos que llegar a esa línea del bienestar familiar. Es decir, que con 2 que trabajen les alcance a los 4 para comer. Hemos hecho una propuesta a las empresas porque esto nos va a llevar tiempo. En general, la propuesta es que suba, desde luego, el porcentaje de inflación en los salarios para recuperar el poder adquisitivo, pero solo en el salario mínimo un monto adicional, la MIR, para ir recuperando ese nivel. Y la propuesta que hemos hecho a las empresas es no te esperes a que sube el salario mínimo de una vez. Paga eso. En este año 2021 son 7,500 pesos al mes. La respuesta de las empresas ha sido extraordinaria. Nos han dicho, oye, ¿por qué no mejor 9,500 o por qué no mejor 11,500? Bueno, cada quien en la medida que pueda, porque claro, tiene que cuidar su competitividad, su rentabilidad, pero se da esa discusión, y a lo mejor es del pasado, cuando subían los salarios y como el porcentaje del salario mínimo se subían a todos los salarios, por un lado aumentaba la desigualdad, pero por otro lado generaba inflación. Hasta ahorita, en los 3 años que hemos podido subir los salarios mínimos, no se ha reflejado en aumento de la inflación. Ya nos explicaste a qué se debe la inflación actual y que, bueno, la tendencia es a la baja, aunque va a dar tiempo en que baje, pero sí queremos tu recomendación, cómo plantear esta necesidad de sí subir este salario mínimo y que no nos genere un problema inflacionario. El tema de los salarios mínimos es muy cercano a mis afectos y a mi corazón, además, obviamente, profesionalmente. Cuando se planteó en Alemania un aumento del salario mínimo, las cámaras aseguraban que habría 250,000 desempleados si había ese aumento del salario mínimo. Yo era a la sazón, como hasta hace muy poco, jefe de la OCDE, y yo pedí que se hiciera un análisis y por supuesto que encontramos que de ninguna manera iba a producirse ni un solo desempleado, ¿verdad? Pero además que en Alemania, en donde uno supone que hay una enorme riqueza y además que hay una gran prosperidad, en Alemania resulta que había una enorme cantidad de la fuerza de trabajo que estaba en los niveles más bajos de remuneración, pero además que tenían sus niveles de informalidad, digamos, no en la misma forma que en México, pero que había algunos niveles de informalidad. Pero por otro lado, que estaban sin protección social y económica. Eso. Y en el momento en que aumentó el salario mínimo, resulta que salieron, pues, literalmente millones de gentes de la fuerza de trabajo que se beneficiaron y que, pues, nosotros recomendamos que hubiera algunas condiciones para poder beneficiarse de esto, etc. Y primero se registraron muchísimos de los que estaban en la economía entre gris y negra, ¿no? Y además que abusaban de ellos. Pero sobre todo, no se perdió ni un solo empleo. Y sí se hizo más justicia social. Pero además, ¿qué pasa? Pues que hubo un impacto económico. Y más bienes, más servicios se pudieron vender porque la gente tenía más capacidad de consumo. Bueno, pues de repente
viene la propuesta de Obama de subir ya no a $15, sino entonces de $7.25 a $10 o $12 el salario mínimo. Por supuesto que apoyamos. Por supuesto que algunas voces se levantaron, pues una cosa partidista, diciendo, no, de ninguna manera, esto va a generar desempleo, en fin. A mí me decían inclusive algunas voces que cómo era posible que yo, siendo mexicano, estuviera proponiendo un aumento del salario mínimo, que eso lo que iba a hacer es desplazar a muchos mexicanos. Pues no desplazó a nadie. Claro que el problema es que Obama no logró, más que la parte que le tocaba a él, que era la parte del servicio público, no logró pasar. Después los gobernadores y después la economía, finalmente, la realidad, hizo que subieran los salarios mínimos. Y te platico una tercera ocasión, España. Otra vez se plantea el tema de los salarios mínimos. Bueno, por supuesto, pues el gobierno conservador no estaba muy entusiasmado con la idea y el gobierno socialista estaba muy entusiasmado con la idea, y entonces eran muy polarizantes los argumentos. En fin. ¿Y qué pasó? Yo fui a Madrid ahí y dije, estamos totalmente a favor, por las razones que tú acabas de mencionar. En primer lugar, estamos hablando de una relativamente pues, pequeña cantidad o modesta cantidad de personas que son las que tienen esa percepción del salario mínimo. El salario mínimo en México durante muchos años fue una unidad de cuenta, más que realmente un indicador de cuánto ganaba la gente. El salario mínimo cuenta en Madrid, cuenta en París y cuenta, en fin, en los países enteros, cuenta en Alemania, pero en México siempre fue, como digo, una unidad de cuenta. Entonces decía uno, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. La otra cosa es que efectivamente la mejor manera de hacer que los informales se formalicen es darles un mejor sueldo a cambio precisamente de que se incorporen, porque además si tú gastas en seguridad social, si tú gastas en el Infonavit, si tú gastas en la Afore, la parte que le toca a las empresas, independientemente de que eso no sea dinero que se lleve el trabajador en la bolsa, por supuesto que su calidad de vida mejora y por supuesto que adquiere en ese momento acceso a toda una serie de bienes y servicios de los que carecía durante el tiempo en que era informal. Entonces, yo veo que hay una gran variedad de beneficios que se obtienen. Y por otro lado, porque, insisto, en un país en donde pues, la mitad de la población está en pobreza, hay una buena parte de ellos, porque el salario mínimo o 2 salarios mínimos, de todos modos, no libran y no trascienden ese ámbito de la pobreza, definida pues casi como uno quiera. Y entonces yo te diría que habría que seguir. Ese es uno de los propósitos. Además, déjame decirte otra cosa. Como que no se espera que sea la Coparmex la que esté promoviendo este tema de los salarios mínimos, ¿verdad? Comenta el salario mínimo. Y eso tiene como un doble beneficio y un doble impacto. Y en ese sentido, pues hay que usar todos los argumentos que uno pueda. Claro. Entre otros, el hecho de que sea, pues, de un rincón medio insospechado, de donde salga la iniciativa.